Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hoy tenemos un programa relativamente especial. Lo hemos titulado Estamos al horno, que es un título que mandaron unos seguidores del programa que viven en Barcelona, cuando más o menos estábamos tratando lo que pensábamos abordar en este programa, y entonces este compañero catalán dice, estamos al horno. Y bueno, efectivamente estamos al horno, doblemente al horno, porque en la Argentina hoy se está tratando una ley laboral muy regresiva, sumamente regresiva, que recorta muchos derechos sindicales y derechos a no ser despedido y derechos a trabajar un tiempo limitado, de tal manera que uno puede dedicarse a la familia, a estudiar. Bueno, todas esas cosas desaparecen total o parcialmente, y realmente el trabajo en la Argentina va a ser muy degradado, muy desprotegido. Ya en este momento está bastante desprotegido el trabajo en la Argentina. Daniel, poneme las figuras 2 y 3, por favor. Primero una o después otra. Fíjate en estos cuadros, cosas que ni siquiera se le ocurre tratar. No las 00, sino la que dicen 1 bis y 1 ter. Fíjate en estos cuadros la situación ya hoy del trabajo en la Argentina. La Argentina tiene una jornada laboral antiquísima que viene de 1927. Estos son compañeros, estas fotos la mandan los compañeros del sindicato de ladrilleros, que son los propios trabajadores que están diciendo, por favor, no nos cambien las condiciones de trabajo. Ya estamos trabajando en condiciones muy duras. Y fíjate este cuadro que dice la jornada laboral legal en distintos países. Estados Unidos tiene 40, Japón tiene 40 horas semanales, Chile tiene 42, Brasil tiene 44, China tiene 44 y Argentina es mucho, tiene un 10% más de jornada laboral que China y un 20% más de jornada laboral que Estados Unidos y Japón. Bueno, esto es muy antiguo, muy poco moderno. ¿Van a cambiar algo de esto? Nada, no solo no van a cambiar, sino que van a alargar la jornada laboral de tal manera que se pueda trabajar 12 horas seguidas y que las vacaciones estén cortadas. Entonces, si bien no va a haber menos vacaciones, que ya de por sí son también las más cortas del mundo, porque en Argentina las vacaciones se cuentan desde que empecé a trabajar en la empresa, la antigüedad se cuenta desde que empecé a trabajar en la empresa. Y fíjate este otro cuadro, Argentina tiene el tercer salario mínimo más bajo de América Latina, solo superado por Cuba y por Venezuela, solamente. Nicaragua es más alto, Brasil es más alto, Perú es más alto. Y en la cúspide están Uruguay, Panamá, Chile, Costa Rica. Entonces, ¿se actualiza algo de esto? ¿Se moderniza algo de esto? Nada, nada. No es el objetivo de la ley modernizar nada. El objetivo es empeorar aún más las condiciones de trabajo en la Argentina. ¿El proyecto del gobierno habla de la inteligencia artificial? No, no habla de la inteligencia artificial. Habla de la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras para una sociedad más tecnológica, con más inteligencia artificial, con más tecnología, más ciencia. No, no habla de eso. No habla de nada que tenga que ver con modernizar el trabajo. Habla de todo lo que tiene que ver llevar el trabajo a como era en el siglo XIX. Antes de que hubiera reglamentaciones y regulaciones del trabajo. Y en lo posible sin sindicatos o con sindicatos muy debilitados. Es decir, debilitar al máximo el trabajo, desvalorizar al máximo el trabajo, reducir al máximo el poder de negociación de los trabajadores y las trabajadoras y por lo tanto aumentar al máximo el poder de la empresa y de hacer lo que se le cante. No importa que esté bien, no importa que esté mal, no importa que perjudique al trabajo, no importa que perjudique al trabajador, ni a la trabajadora, ni a las familias argentinas, ni a las comunidades argentinas. Lo que importa acá es que la ganancia sea mayor a costa del trabajo. Es una sociedad anti-trabajo. Hace poco hacíamos una nota que señalábamos dos aspectos que hay que decirlo de esta ley. Primero, es una ley que no busca latinoamericanizar el trabajo argentino. Ya el trabajo argentino ya está latinoamericanizado desde los 90.
Por eso hay tanto corte de calle, por eso hay tanto piquetero, por eso hay tanto desocupado, por eso hay tanta gente que tiene que vivir de las subvenciones del Estado, porque no hay empleo para todo el mundo. Lo que este proyecto busca es africanizar el trabajo argentino, es decir, dejarlo sin ninguna capacidad de negociación frente al patrón, buana, ¿no? En África, en lenguaje suajili se dice buana, amo. Bueno, algo parecido, ¿no es cierto? Transformar al patrón en un amo, en un patrone, ¿no? Algo de poder, de que me impone el poder, de que no lo mira a los ojos, como decía esa novela tan linda de Isabel Allende, que dice que al patrón no hay que mirarlo a los ojos. Ese es uno de los aspectos de este proyecto. El otro de los aspectos de este proyecto, también muy llamativo, es que es un proyecto anticristiano, abiertamente anticristiano. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene una doctrina social, la doctrina social de la Iglesia Católica, que establece cuáles son las pautas que tiene que seguirse, que tiene que seguir alguien que tiene religiosidad con respecto al trabajo. Y lo que dice es, primero, el trabajo nos acerca a Dios, porque acerca al ser humano a esa obra creadora de Dios. El trabajo es creador, el trabajo es creador. Entonces, esto de tirar el trabajo abajo es muy de no entender lo sagrado del trabajo, el aspecto sagrado del trabajo, no el aspecto económico, no la plata, el sentido de dignidad humana que hace que el hombre se eleve a través del trabajo. Primer principio de la doctrina social de la Iglesia, bastardeado, en forma que uno se pregunta si esa gente que se dice cristiana realmente será cristiana o simplemente lo dice para quedar bien. El segundo aspecto es este principio que establece Juan Pablo II en su encíclica que se llama Laborem Exem, es decir, sobre el trabajo, que establece que entre el capital y el trabajo siempre tiene que estar la prioridad del capital, del trabajo. Siempre tiene que ser prioritario el trabajo sobre el capital. ¿Por qué? Porque el capital son las herramientas. El capital es el martillo, el serrucho, la máquina. Eso es el capital. ¿Es necesario el capital? Sí, claro que es necesario. Hay que trabajar con martillos, hay que trabajar con serruchos. Ahora, poner al serrucho al mismo nivel que el ser humano es no entender nada de nada. Es no entender que un serrucho no es un ser humano, que una máquina no es un ser humano, que el capital no es un ser humano, el dinero no es un ser humano. Transformar al dinero en un ser es poner al dinero en el lugar de Dios. Vieja frase de un viejo luchador por el movimiento obrero que decía, nunca hay que poner el dinero al nivel de Dios. Gran parte de lo que hace el capitalismo salvaje es reemplazar a Dios. In God we trust, dice el dólar, arriba de todo. En Dios creemos, como si el dólar, como si el billete fuera Dios mismo. No, lo que es Dios mismo o lo que es hijo de Dios es el trabajo. Entonces, estos son proyectos de ley, es un proyecto de ley africanizador, antimoderno, porque nos lleva a antes de la edad moderna, a la época de la esclavitud, a la época en donde el trabajo no importaba. Lo único que importaba eran los ricachones y es anticristiano. Esto hay que decirlo y esto hay que reconocerlo. Porque si este proyecto quiere ser cristiano, si este proyecto quiere ser moderno, ¿qué haría yo si yo quiero hacer un proyecto de ley laboral moderno? Busco las leyes más modernas del mundo. Si yo quiero hacer un auto moderno, busco los autos más modernos del mundo. Me voy a Alemania, me voy a Estados Unidos, me voy a Japón, a Corea, a China, veo cuáles son los aspectos más modernos de un auto y tomo eso y si puedo lo mejoro. Pero un auto moderno es un auto hecho con lo último, con lo más avanzado que hay. Bueno, ¿cuáles son las leyes más avanzadas del mundo en materia laboral? Noruega, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Esas son las leyes más avanzadas del mundo. ¿Tomaron alguna de estas leyes para hacer este proyecto? No.
Nada, ni un artículo. Es un proyecto de ley que tiene 200 artículos. No tocaron ni un artículo que venga de Noruega, de Suecia, de Alemania o de Nueva Zelanda o de algún país que tenga leyes avanzadas. Más bien, sacan leyes, sacan artículos de la ley, sacan. Ya no hay más límite en la jornada de trabajo, ya no hay más derecho de huelga, ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más. Como antes de que hubiera leyes laborales. Volvimos al siglo XIX, antimoderno. Y esto hay que decirlo. En este momento hay una marcha a 4 cuadras de acá, del estudio, de la radio. Hay una marcha que aparentemente ha llenado la Plaza de los Dos Congresos, convocada por la CGT, de protesta contra este proyecto de ley laboral. Sé que hay negociaciones, sé que todavía no se sabe, al momento que yo vine para el estudio de la radio, todavía no se sabía cuál era la ley que va a quedar, la letra de la ley que va a quedar. Sé también que el gobierno le puso un revólver en la cabeza a los gobernadores y les dijo que si no apoyaban la ley y los senadores de esas provincias no apoyaban la ley del gobierno, se iban a quedar sin plata para sus pueblos por el resto del año. Así que es un proyecto de ley hecho bajo amenaza de las provincias, bajo amenaza de los senadores, bajo amenaza de los diputados, bajo amenaza de los dirigentes sindicales. Si no votás a favor, te sacamos todo. Y así que bueno, esa es la situación de por qué decimos que estamos al horno. Y hoy no está Rubén Cortina, entonces vamos a llamarlo a Rubén, que está en la marcha, pero sí está con nosotros Gerardo Codina. Gerardo Codina es director de Salud de los Trabajadores del Instituto del Mundo del Trabajo y un gran compañero y un gran pensador y un gran conocedor de la situación nacional y un gran militante de toda la vida de la situación nacional. Así que vamos a conectarnos con Gerardo. Hola, Gerardo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, para que me ponga los auriculares. Ah, bueno. Ahí van a estar poniendo tu imagen, Daniel, nuestro Daniel Martín, que es quien maneja los controles, vos lo conocés. Sí. Va a estar poniendo tu imagen en la escena. Bueno, estaba hablando, no sé si pudiste escuchar, estaba hablando de, bueno, que estamos al horno, así titulamos el programa, que estamos al horno, que la Argentina está al horno con este proyecto de ley y con este gobierno antitrabajo que tiene en este momento, y el mundo está al horno también. Después ya en un segundo punto vamos a hablar del mundo también. Pero primero queríamos hablar un poquito de este proyecto de ley, así que yo estuve diciendo algunas cosas, vos viste el trabajo que hice el otro día, más o menos resumí ese título, y bueno, un poco también tu mirada de todo esto que está pasando con el proyecto, con la situación del trabajo en Argentina, ¿no? Sí, en principio a mí me llama la atención el grado de coordinación de los factores de poder para incidir sobre todo en las formaciones políticas nacionales y orientar un sentido del voto profundamente antisindical y antiderechos de los trabajadores, ¿no? Incluso dirigentes o referentes políticos surgidos del sindicalismo, ¿no? Como el caso del gobernador Vidal de Santa Cruz, por ejemplo. Dirigente sindical petrolero. Claro. Me llama la atención tanta homogeneidad ideológica en un proyecto que básicamente atenta contra el mercado interno. Con el pretexto de licuar o modernizar las relaciones laborales, lo que se está haciendo es destruir una cierta distribución del ingreso progresiva, dañar los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo encontrar un mecanismo de financiamiento de los despidos
laborales en un momento de brusca recesión en la economía. Sí, sí, claro. Esto va a incidir en una elevación muy fuerte de la desocupación. Y en los hechos, la desocupación opera como el gran disciplinador social y el gran desarticulador de derechos. Hoy, para muchísimas personas que están trabajando, incluso en relaciones laborales formales, muchos de los derechos laborales no existen, ¿no? Yo tengo pacientes que trabajan en monopolios informativos, caso Clarín, que no saben lo que gana el compañero de al lado, porque no se discuten los salarios en convenciones colectivas. Claro. Y tienen contratos precarizados, los pueden despedir en cualquier momento, sin indemnización, con salarios ridículos, una jornada de trabajo de 6 horas por 500.000 pesos. Y está bien lo que señalás, Gerardo, porque yo hablaba el otro día con un amigo también del instituto, que estaba muy indignado por esta ley y por la actitud de algunos dirigentes sindicales, que lo atribuía a la entrega, a la cobardía, a la falta de valentía, bueno. Pero yo le respondía que en realidad no se está viendo un aspecto que creo que tiene directa relación con lo que vos decís, que es el nivel de poder, la falta de poder que hoy tiene el trabajo en la Argentina. Porque todo esto que vos estás diciendo deja al trabajo y por lo tanto también a los representantes sindicales, porque cuando vos tenés mucha desocupación, cuando vos tenés mucho trabajo en negro, también los representantes sindicales, aun cuando sean absolutamente coherentes con su representación de los intereses de los trabajadores, también tienen poco poder. Y cuando tenés poco poder, la ley no rige, no podés establecer los aspectos, no podés ni siquiera defender los derechos que ya habías conquistado. ¿Por qué? Y porque eso es el poder. Cuando viene alguien a robarte, un ladrón a robarte, te pone un revólver en la cabeza, vos le das la billetera. ¿Por qué? ¿Porque se la querés dar? No. Porque es más importante mantener la vida que mantener la billetera. Entonces, a veces no se toma en cuenta eso cuando se hacen análisis de tipo emotivo, de tipo, tenemos que inmolarnos y hasta la muerte. A veces no se hace verdadero análisis de lo que significa estar en gran desigualdad de poder. Y esto es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Sí, pero además denuncia que los sectores dominantes de nuestra sociedad, que tienen todo ese poder y han logrado desarticular la oposición política, no tienen un proyecto de país. A lo sumo de salvarse individualmente la ropa. Y eso se termina de cerrar con el hecho de que hay un PBI invertido en el exterior. Sí, eso es tradicional, ¿no? Viene de hace años. Pero quiero decir, nuestra burguesía no invierte en el país porque no cree en el país. Lo usa. Sí. Lo usa para hacer guita, pero no cree que pueda desarrollarse, que pueda tener una proyección a la que valga la pena asociarse, ¿no? Y comprometer y arriesgar el capital. No. Nadie imagina poder tener una industria competitiva a nivel internacional. Nadie. Como parece que a lo único que está condenada la Argentina es a disponer de recursos naturales y en todo caso hacer que otros los extraigan y se los lleven para su beneficio en otros países. Sí, sí. También hay un tema, me parece, que es este capitalismo que se ha ido acentuando desde los 80 en adelante. Es un capitalismo financierista de muy corto plazo. A veces el plazo de ganancia a veces se cuenta en minutos. Ahora hay sistemas de inteligencia artificial que busca ganancias en materia de microsegundos. Cuando las inversiones de capital y la ganancia de capital se encuentran en minutos o en microsegundos, ¿qué proyecto de país puede haber? Ningún proyecto de país. Es decir, agrava esto que vos decís, esta ultrafinanciarización, porque se ha ido agudizando Fíjate que Estados Unidos fue destruida por la financiarización, porque destruyeron, ya no producen nada.
dólares producen. Un producto financiero. El dólar es un producto financiero. Y eso creo que, imagínate, si los propios capitalistas norteamericanos han destruido Estados Unidos, imagínate lo que pueden hacer los capitalistas argentinos. Sí, claro. Ni siquiera saben bien en qué país viven. No. De hecho, ¿no? Bueno, Milei es un ejemplo caminando, ¿no? Sí. Se confunde el nombre de San Martín, no saben bien. Viste que dijo el otro día que San Martín había muerto hace 120 años, viste que entregó el cable. 123 años, sí. Sí, se equivocó por un siglo de la época en que vivía San Martín. Es decir, ni siquiera sabe cuándo empezó la Argentina. Porque San Martín es el padre de la patria. Si él cree que que la patria empezó hace un siglo, se olvidó un siglo de la existencia de Argentina. Y bueno, es muy representativo de esto que estás diciendo, ¿no? Y también creo que hay un dato. ¿Hola? Tenemos un ruido en la línea. Tenemos un ruido porque está Rubén Cortina en la marcha. Así que lo vamos a oír, Gerardo, si te parece bien. Que nos cuente directamente lo que está sucediendo en la marcha. Hola, Rubén. Hola, Rubén. Hola, Rubén. No, me parece que no se escucha. No. Bueno, si tenemos la suerte de estar ahí en medio de la marcha, todos sabemos que cuando hay marchas, los WhatsApp y el Wi-Fi se mezcla todo y se anula, y sé que es muy difícil conectarse cuando hay 1 millón de personas que te rodean, ¿no? Pero bueno, claro, por ahí se puede conectar en algún momento. No, lo que quería decir también, Gerardo, para ir terminando ya con este primer tema, es que esto que señalás vos, de que te llama mucho la atención, que no haya habido resistencia casi a semejante anula la Constitución Nacional, esta ley, gravemente. Sí. El artículo 14 bis prácticamente desaparece, que dice proteger al trabajo. Así empieza, el artículo 14 dice proteger al trabajo. No hay nadie que pueda decir, yo creo que ni ellos mismos dicen que esta es una ley de protección. Ellos te hablan de desregulación, pero de protección no usan la palabra protección. Y protección es lo que dice la Constitución que hay que hacer con el trabajo. Semejante poder me parece que también dice algo que está pasando en los últimos meses, te diría yo, quizás un año. Hola. Ahí apareció Rubén. A ver, hola Rubén, ¿escuchás? Hola. Rubén. No, imposible. Hola. ¿Escuchás? ¿Estás escuchando o no? Hola. Rubén, ¿estás escuchando desde la marcha de la CGT? No. Bueno, lamentable. Nosotros lo escuchamos a él, pero él a nosotros no. Él no sabe que estamos hablando. Pero bueno. No, lo que decía es que no hay que subestimar también este salto adelante que ha dado Estados Unidos en controlar a América, al total del continente americano. No sé si viste el acto en el entretiempo del Super Bowl, del fútbol americano, de este cantante Bad Bunny de Puerto Rico, reivindicando a América como la totalidad de los países de América y reivindicando el español, muy interesante como respuesta. Y por supuesto Trump dijo que eso era inaceptable y que era contrario a los intereses de Estados Unidos. Ahí hay un salto adelante que ha dado Estados Unidos en controlar a los países de América Latina. Y yo creo que gran parte de lo que estamos viendo de estos gobernadores que bajan la cabeza y dicen, sí, bueno, ¿dónde hay que firmar? Tiene que ver también con estas amenazas, ¿no? La amenaza de muerte. No nos olvidemos que Trump amenazó de muerte a los argentinos, ¿no? En la última elección. Creo que Gerardo también se fue. Se silenció. ¿Se silenció él? Bueno, sigue por ahí, así que vamos a esperar de que se desilencie. Y bueno, no, decía, con esta reflexión, Gerardo decía muy correctamente, decía, le llamaba la atención la gran cantidad de factores de poder, de
de protagonistas de Argentina que convalidan un proyecto que prácticamente anula toda posibilidad de mercado interno. No solamente los derechos de los trabajadores, sino que además los trabajadores como consumidores. Es decir, la economía argentina pierde consumidores. Y lo que yo aportaba ahí es, bueno, parte de esto puede ser explicado también, porque no nos olvidemos que hace 3 meses el presidente de los Estados Unidos amenazó a los argentinos con dejarnos morir de hambre y cercarnos, como han cercado a Cuba, como cercaron a Venezuela, cercarnos y dejando sin ninguna posibilidad de vender nada a ningún lugar del mundo a la Argentina. Y por supuesto, cuando vos te amenazan de muerte, cuando viene un ladrón, te pone un revólver en la cabeza y te amenaza de muerte, entregás la billetera. Hola. Rubén, ¿escuchás? El mejor champán es el Don Piriñón. ¿Escuchás? Hola. ¿Escuchás, Rubén? Hola, Rubén. ¿Escuchás, Rubén? Hola. Sí, te escucho. Ah, bueno, sí. ¿Estás en la marcha? Sí, acabamos de venir de la marcha porque se puso un poco violento, hubo un poco de represión contra la izquierda y las dos grandes columnas, la CGT y el Movimiento Evita, que estaban sobre Irigoyen, empezaron a desconcentrar. Así que yo te diría que va a quedar se estaba renovando gente que estaba llegando ahora, pero ya la marcha perdió la masividad que tuvo al inicio, ¿no? Perfecto. ¿Y qué novedades, Rubén? ¿Qué se sabe? Mirá, ¿O qué no se sabe? Varios rumores. En primer lugar, vamos a los rumores generales. Los rumores generales son que todavía no está cerrada la discusión, que hay algunos rumores que dicen que no les alcanzan. Hay otra información, digamos, menos pública, que dicen que sí, que los 44 votos están. Otros rumores que dicen que... Pero necesitan solo 37. Bueno, por eso, si dicen que tienen 42 o 44, quiere decir que les sobra. Claro. Les sobra. Quiere decir que... Así que esos son rumores en general. Después rumores en particular, yo te puedo adelantar algo vinculado a el tema de indemnizaciones. El tema del FAL, eso está en discusión todavía, aparentemente. El FAL es el Fondo de Subsidio a los Despidos. Claro, el Fondo de Asistencia a los Despidos, que son aportes que harían las empresas sacándolo de los aportes a los jubilados. En realidad es un aporte del Estado que transfiere los fondos de los jubilados y los fondos de la salud a los empresarios para despedir. Bueno. Después hay alguna discusión alrededor de algunos temas vinculados a la cuestión de la organización sindical. Uno de ellos es una cosa llamativa que ya me lo han dicho varios y que incluso apareció en un medio, que es que se habilitaría la retención de las cuotas solidarias. El cobro de las cuotas solidarias y la retención de las cuotas solidarias, el original se habría planteado hasta el 1 de enero del 2028, pero aparentemente habría negociaciones de último momento para que ese periodo se extienda. Bien. Digamos que las cuotas solidarias son las cuotas a favor de los sindicatos que están establecidas en los convenios colectivos. Exacto. Hay algunas discusiones todavía relacionadas con la continuidad de los convenios, o sea, se me fue la palabra, la continuidad de convenios. La ultraactividad. Vencidos. La ultraactividad, la ultraactividad, que es la vigencia del convenio colectivo, incluso después de vencido hasta que no haya un convenio nuevo. Eso también está en discusión. Y hay otras cosas que están en discusión, pero esto todo en el marco del rumor general que te dije al principio, que es que ya está todo cerrado, ya está todo arreglado, otros que dicen que no está todavía arreglado, que va a depender de la discusión por capítulos.
Por decir, ejemplo, hay una senadora de Salta que dijo que ella va a votar en general, claro, pero cuando venga el tema de las indemnizaciones va a votar en contra. claro, es decir, que Entonces, puede haber una aprobación en general del proyecto y después cambios grandes cuando se trató artículo por artículo. Sí, puede ser eso o puede ser que ya esté todo cerrado. Sí. No tengo más información. Así que estaremos todos pendientes durante toda la jornada porque parece que va para largo, ¿eh? Perfecto. Bueno, Rubén, vamos a seguir con el programa. Muchas gracias por llamarme y estamos. Dale, saludos Dale, por ahí. nos Hasta vemos. luego. Chao, Rubén. Chao. Bueno, vamos a ver si recuperamos la conexión con Gerardo. Entonces, bueno, Rubén Cortina desde la marcha directamente y desde el Sindicato de Empleados de Comercio, con novedades. Las novedades son que no hay novedades. Hay novedades, pero hay rumores y que no se sabe finalmente cuán negativo va a ser el proyecto. Pero se da por hecho que el proyecto va a ser aprobado. Esto se da por hecho. Tiene la mayoría de los senadores de la Cámara de Senadores para aprobar. El proyecto va a ser aprobado en la Cámara de Senadores. Ahí está Gerardo. Y ahora lo tenemos a Gerardo nuevamente. Hola, Gerardo, nuevamente, perdón. Hola, ¿qué tal? Se interrumpió todo. Al final apareció Rubén, no sé si pudiste escucharlo. No. Bueno, lo que dice Rubén es que están los votos para aprobar en general, pero no se sabe si después en la votación en particular, artículo por artículo, qué es lo que va a quedar y qué es lo que no va a quedar. Básicamente está diciendo eso. Así que hay rumores de todo tipo y que, bueno, más o menos lo que se sabía y lo que se sabía y lo que no se sabía. Hay mucho que no se sabe. Así que, bueno, creo que más o menos hemos cubierto, no sé si querés decir algo más sobre este primer punto que tenemos hoy. No. Estamos, ¿no? Está bien. Reforma laboral, hay que seguirla viendo, seguramente la vamos a seguir tratando el miércoles que viene y también cuando sea tratada en diputados, que veremos cuando se tratará en diputados. El segundo tema que tenemos para tratar, Gerardo, es lo que titulamos la confrontación mundial también se recalienta. Estamos al horno también a nivel mundial. Y bueno, ahí hay 4, poneme la 2, por favor, Daniel, si es posible. Ahí hay 4 grandes elementos. El más importante de todos, o el primero de todos, es que se cayó la semana pasada el START 3, es decir, el acuerdo para no tener armas, el acuerdo para controlar las armas nucleares entre los distintos. El número de armas estratégicas. El número de armas estratégicas nucleares. En este momento no hay acuerdo, no hay control y por lo tanto hay descontrol, desregulación, como le gusta decir a Milei. Ahí estamos viendo una imagen de los 4 temas, ¿no? Que son el fin del tratado, China que le pide a los bancos chinos no comprar más bonos del Tesoro, todo lo que está pasando en Irán y la victoria en Japón de Takaichi, que es la primera ministra que también juega a este recalentamiento mundial. Así que, no, ¿qué te parece a vos? Es decir, a mí me parece complicado el tema, ¿no? La 1, la 2, Daniel, nada más. Está, sí, efectivamente muy complicado, pero como creo que conversamos hace unos 15 o 20 días atrás, esta exhibición de músculos, de fuerza militar, esta sobreactuación de policía del mundo que está haciendo Trump, por un lado responde a un intento de compensar con política exterior las pérdidas que está teniendo en política interior en Estados Unidos, y por el otro lado un intento de compensar con fuerza militar el poder económico y tecnológico de una China que está en pleno ascenso, ¿no? Por eso China devuelve de algún modo todas estas amenazas, estas bravuconadas, lo devuelve con economía. Sí. Está bien, porque es muy grave lo que hizo China. China le dijo a los bancos comerciales de China
que no compre más bonos del Tesoro. Y hay que decir que China y Japón son los dos más grandes compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y Estados Unidos vive de eso, porque Estados Unidos tiene una deuda externa gigantesca que supera bastante el Producto Bruto Interno y por lo tanto necesita endeudarse, necesita que le compren bonos del Tesoro para poder ir manteniendo la rueda. Así que los principales compradores, los chinos y también los japoneses que están dejando de comprar bonos, ya no le compren más bonos, es como perder el trabajo. No, claro, el kiosco de perder imprimir billetes. El kioscón. Sí, claro. Pero bueno, eso junto a la tendencia a la desdolarización de los vínculos comerciales. Claro. Digamos, recordemos que cuando Nixon proclama el fin de la convertibilidad oro del dólar, al mismo tiempo tenía el compromiso de Arabia Saudita de no vender su petróleo sino en dólares. Y se genera el fenómeno de los petrodólares de reinversión en Europa Occidental y Estados Unidos. Efectivamente, si Estados Unidos pierde la batalla del dólar como moneda hegemónica mundial, perdió la bandera. Y en este momento la situación es muy grave porque incluso Japón, que con este triunfo de Takaichi es la primera ministra, Takaichi es del Partido Conservador de Japón. Sí, Japón tiene prácticamente un partido único que desde la Segunda Guerra Mundial ha gobernado Japón y solamente creo que 2 o 3 años en nuestros últimos 80 no ha gobernado. Es decir, es el partido único. Formalmente es el partido único de Japón, que es el Partido Conservador. Takaichi es del ala más conservadora del Partido Conservador, más extrema, de extrema derecha. No llega a ser de extrema derecha, pero es del Partido Conservador. Desplazó al ala de centro, que venía gobernando hasta ahora, y ahora tuvo una elección el domingo pasado, una elección en donde tiene la mayor mayoría que ha tenido el Partido Conservador en la historia de Japón. Y Takaichi es anti-China, lo dijo abiertamente, dijo que quería recuperar el ejército japonés para defender a Taiwán en caso de que China quiera reunificarse. Así que también es grave la situación. Pero Japón, a pesar de todo esto, también ha decidido no comprar más bonos del Tesoro. Los capitalistas japoneses, que eran los principales, los números 2 eran los chinos, ahora hace rato que están dejando de comprar bonos del Tesoro norteamericano. ¿Por qué? Y porque Japón está dando más ganancia. Más ganancia, esto es malo para Japón, porque ganancia quiere decir que está pagando intereses más altos. Y bueno, y esto está haciendo que para Estados Unidos sea muy complicada la situación, porque tienen que entonces pagar más intereses por la deuda para que vengan los capitales. Es decir, complicadísima, por eso el mundo se recalienta, por todos lados. Y el otro elemento importante es Irán, acá. Claro. Parte de esta estrategia de tratar de reconfigurar las relaciones de poder mundial a partir del uso de las fuerzas militares o el abuso del poder militar norteamericano, tuvo un capítulo en Venezuela que fue más deslucido de lo que lo presentaron, ¿no? Porque de hecho el chavismo sigue en el poder y sigue manejando el petróleo de Venezuela. Y pretende tener un capítulo en Irán. Ahora, Irán no es lo mismo que Venezuela. Irán viene de estar más o menos en estado de guerra desde los 80 del siglo pasado, cuando hubo esa guerra Irak-Irán. Así es. Que costó millones de vidas. Y viene desarrollando una industria bélica propia porque tiene una mirada un poco desconfiada de chinos y rusos también, ¿no? Busca cierta autonomía en eso y
realmente ha tenido bastante éxito y muestra cómo un país que tiene una tradición, una civilización milenaria, logra modernizarse y logra apropiarse de las herramientas científicas y desarrollar una industria propia, a pesar de todo el esfuerzo del imperio por evitarlo, ¿no? Irán hoy día es uno de los países líderes en la fabricación de drones de guerra. Sí, sí, Es uno de los efectivamente. países que tiene la tecnología de velocidad hipersonido, hipersónica. Estados Unidos todavía no tiene misiles operativos hipersónicos, Irán sí, con China y Rusia. Irán ha desarrollado incluso una industria aérea que le permite tener sus propios aviones de combate, aunque no son de primer nivel, pero los tiene, y tiene voluntad política de pelear. No, por supuesto, no quiere arriesgarse a una guerra total porque podría sufrir mucho las consecuencias, pero tiene un poder militar suficiente como para amenazar la presencia norteamericana e israelí en todo el Asia Occidental, como ellos lo llaman. Por eso, cualquier paso en falso que se dé en esa región, por ahí es una guerra regional muy grande que abarque mucho más que Irán, Estados Unidos o Israel e Irán, ¿no? Sí. Trump amenazó con atacar en las próximas horas, fue la palabra que él usó, a Irán en el 28 de enero. Es decir, ya desde el 28 de enero se daba por hecho que eran horas de la invasión de Estados Unidos a Irán. Pero ya estamos, hoy es 11, 12, hoy es 11 de febrero, ya pasaron 2 semanas desde que Trump dijo que iba a invadir Irán y no invadió Irán. Al contrario, abrieron negociaciones que son muy conflictivas y en este momento están negociando. En Omán están negociando Estados Unidos e Irán por primera vez en 20 años o en 15 años. Y bueno, hoy salió en La Nación, ayer salió en La Nación, que Trump amenaza a Irán para que lleguen a un acuerdo o si no van a invadir. Acuerdo o acción militar, textual lo que dijo Trump. Pero bueno, hay muchos comentarios sobre esta indecisión de Estados Unidos de amenazar con invadir y no invadir, amenazar con invadir y no invadir, amenazar con invadir, que tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo, ¿no? Están evaluando los costos que podría tener invadir Irán y aparentemente no es lo mismo que Venezuela. No. Y aparte, en Venezuela lo que hicieron fue una operación quirúrgica que les costó bastantes bajas, porque no es... ellos han escondido los números de bajas que han tenido. También hubo, por supuesto, bajas entre los defensores y le permitió tener un éxito mediático, que es detenerlo a Maduro, la foto de Maduro, ¿no? Claro. Así como en algún momento la foto de Vudú en pijama, mostrar al reo el dominio que yo tengo de este tipo, y lo tengo en Nueva York enfrentando a un juez y a una denuncia que se cayó casi a los 2 días porque el propio Poder Judicial norteamericano dijo que el cartel supuesto que integraba Maduro, el cartel de tráfico de drogas, ¿no? Sí. No existía. Y bueno, no existía. Era un mero pretexto para hacer la operación que hicieron. Ahora, eso no significa tener control sobre el territorio venezolano, porque no desembarcaron un solo tipo para que se quede en Venezuela. Así Y es. en Irán, si ocurre algo, va a ser un ataque aéreo, y Estados Unidos tiene la capacidad de hacer un ataque aéreo extenso y profundo, dañino en Irán, que por supuesto Irán va a tratar de evitarlo, pero aún así, si eso ocurriera, Irán tiene capacidad de responder. Así es. Y tiene una capacidad de responder que puede significar un ataque masivo sobre las posiciones norteamericanas en todo el Asia Occidental y todo Israel. Todo Israel.
Así es. Esa es un poco la tensión que hay en este momento y la gravedad de esa tensión, porque no se limitaría entonces a Irán, sino que se limitaría a toda la región, mínimo. Y aparte, no nos olvidemos que Israel, aunque nadie lo dice, es una de las potencias nucleares del planeta. Claro. Tiene la bomba atómica a escondidas, nunca inspeccionada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, fuera del Tratado de No Proliferación, pero clandestino, lo que sea, pero tiene 400, 600 bombas atómicas en un gesto de desesperación que hace la conducción israelí con ese arsenal nuclear. Sí, sí, para eso es el arsenal nuclear, para amenazar con que no no amenaces la existencia nacional. Esa es un poco la teoría, sí, ¿no? Es decir, que si se viera muy dañado Israel, y se vería tentado a tirar la bomba atómica, o por lo menos armas tácticas. No sé si Israel tendrá o no armas tácticas, no está claro. Pero así no empieza. Sí, sí. Y ahora, un conflicto nuclear en esa región, si se desatara, ojalá que no tendría mucha chance de quedar confinado a ese lugar. Sí, porque ese lugar además no es solo ese lugar, es el lugar donde se produce el petróleo del mundo, donde está Arabia, donde está Emiratos Árabes, donde está Turquía, Qatar, donde se hizo el Mundial de Fútbol. Egipto. Es una región muy importante. El Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez. Y no hay que olvidar que vecino a ese territorio está Pakistán e India, que también son potencias nucleares. Así es. Y que hicieron ejercicios militares con Irán en diciembre, por primera vez. Los pakistaníes, porque ahí hay una historia, como India alguna vez fue invadida por fuerzas musulmanes, el gobierno actual de India no tiene ningún aprecio por el mundo musulmán y en algún sentido es más próximo a Israel. Pero Pakistán es un país musulmán y Pakistán ha entrado en una dinámica de alianza con Irán y dentro de esa alianza, bueno, eventualmente puede llegar a compartir su saber nuclear. Así es. Sí, lo hicieron expreso cuando fue la guerra de los 12 días. Sí, y otro asunto que no se conoce demasiado, pero bueno, ya en la guerra de los 6 días, Corea del Norte envió pilotos para la Fuerza Aérea Egipcia para combatir contra Israel. Ah, sí, claro, mirá. Sí, por eso no es Venezuela. Pero bueno, es parte de la tensión y del calentamiento que tiene en este momento, este año, el mundo, ¿no? Tenemos 2 minutos y medio. Nosotros queríamos tratar 2 temas. Uno es la situación interna de Trump. No la vamos a tratar acá, pero la vamos a mencionar para tratarla probablemente el programa que viene, que es el caso Epstein, es decir, este caso de abuso de menores de edad masivo por prácticamente toda la élite norteamericana, empresarial, política, de todos los partidos políticos, algo absolutamente escandaloso que muestra una degradación de la sociedad norteamericana y occidental, porque no es solamente norteamericana, ahí están los hijos de la reina, los nietos de la reina de Inglaterra, y bueno. Digamos algo, una operación de largo plazo que se sospecha fue proyectada por el Estado de Israel. Sí, porque Trump utiliza eso, no sé si nos acordamos de esas campañas sucias que hubo contra Hillary Clinton, utiliza esos elementos para hacer campaña electoral. Y después terminó siendo él uno de los principales protagonistas de esos abusos sexuales, y hoy está contra las cuerdas. Y solamente se publicaron, estaba escuchando el otro día que son unos 4 millones, 5 millones de documentos, y solamente se publicaron 2,5 millones de documentos. Es decir, la mitad de los documentos se publicaron. Hay otra mitad, 2,5 millones más de documentos del FBI, no documentos de cualquier lado, documentos del FBI que
cuestionan mucho, no solamente a Trump, cuestionan mucho a todo el mundo. Deja a Estados Unidos prácticamente descabezada a su élite. Así que, bueno, lo debilita mucho. Y el otro aspecto son que Trump perdió 2 grandes elecciones. En Texas nunca había perdido el Partido Republicano en los últimos 40 años. Y en Luisiana, donde había ganado Trump por varios puntos de diferencia. Es decir, está mal la situación. Y eso nos lleva al último punto, que son los 4 grandes hechos que tenemos este año. Primero, la cumbre Trump-Xi Jinping, que va a ser ahora en abril, en China. Trump va a China y se entrevista con Xi Jinping. El segundo es los BRICS. La cumbre anual de los BRICS va a ser en agosto o en septiembre, todavía no se sabe, va a ser en India y se esperan anuncios importantes en materia del control del dólar. Después están las elecciones de Brasil en octubre y las elecciones en Estados Unidos de término medio en noviembre. Bueno, hechos importantes, ¿no? Para marcar el año. Para ir cerrando, cerrá vos un minuto, así para ir cerrando, bueno, ¿qué tenemos por delante? No, bueno, pero, me parece que en ese panorama la situación interna de Estados Unidos es bien complicada para Trump y una señal de esa muy fuerte la dio Bad Bunny en su recital de medio tiempo en el Super Bowl en Estados Unidos la semana pasada. Sí, señor. Ahí hay una fuerte resistencia cultural al intento de exterminar la presencia latina en Estados Unidos y eso me parece que es un movimiento tectónico que se va a llevar puesto a Trump y los republicanos. Sí, se vio claramente, ¿no? Y tenemos estos hechos, yo creo que Estados Unidos va a jugar todo a que en Brasil pierda Lula, y ese hecho también es importante. Si viene un año caliente, sería. Estamos al horno. Un año caliente. Bueno, Gerardo, un placer, como siempre. Igualmente. Seguiremos viendo estos temas. Así que, bueno, dale. Esperamos otro programa la semana que viene. Hasta luego. Chao, Gerardo.